escrito de David Friedman. La maquinaria de la libertad. Guía para un capitalismo radical. Parte 2. Popurrí libertario, o cómo vender el Estado a trozos. Paranoia. Ese tipo para mí desconocido a las 3 de la mañana echa abajo la puerta y me dice que mi aspirina es LSD. Lo dice ahí, en la botella. Ácido acetilsalicílico. En serio, doctor, le digo, creo que alguien me acecha. Creo que para luchar no valgo, pero con este boleto que no he comprado, vendido por un camello llamado Sam, me ha tocado un billete a Vietnam. Unas vacaciones tropicales de 12 meses, todo incluido con un funeral de una nación agradecida gratuito. Pero el doctor dice que necesito que me vean por creer que alguien me acecha. Hay cosas que intento entender, como el hombre de la puerta de la habitación que dice que esta misma noche iré a prisión, a menos que cambiemos y lo hagamos bien. Doctor, venga y vea que realmente alguien acecha. Entonces nos pide, arrancando la sábana mientras nuestro libro de familia y la declaración de la renta diciendo: necesitas licencia hasta para volar. ¿Cómo has creído que es gratis? Qué ciego hay que estar para no darse cuenta. El Estado me acecha. Vende los colegios. Acertijo del año. ¿En qué se parece un colegio público al servicio postal de los Estados Unidos? Respuesta: los dos son ineficientes, cuestan cada año más que el anterior y son un motivo perpetuo de quejas sobre el que nunca se hace nada. En resumen, son un típico monopolio del gobierno. El servicio postal de los Estados Unidos es un monopolio legal. Nadie puede abrir un negocio de entrega de correo de primera clase. La enseñanza pública es un monopolio en virtud del dinero que recibe del Estado y de los gobiernos locales. Para competir con ella, un colegio privado no subvencionado debe ser no solo superior, sino tan superior que sus usuarios estén dispuestos a renunciar a su parte de ese dinero. La solución es sencilla. Los gobiernos deberían subvencionar la escolarización en lugar de los colegios. Esto podría lograrse fácilmente con un sistema de cupones a través del cual cada estudiante recibiría del Estado un cupón para la matrícula canjeable en cualquier colegio cualificado, ya fuera público, privado o parroquial. El valor del cupón correspondería al gasto per cápita del Estado en escolarización. Los sistemas de enseñanza pública tendrían que financiarse con el dinero recibido de sus alumnos en forma de cupones. Los colegios privados y parroquiales podrían, si quisieran, complementar los cupones con cuotas adicionales, donaciones benéficas o ayudas a la iglesia. De esta manera, el sistema de enseñanza estaría abierto a una competencia real. Un empresario del sector educativo que encontrase un modo de ofrecer una mejor educación a menor coste ganaría dinero y ampliaría su negocio. Sus competidores, públicos y privados, tendrían que mejorar o se verían obligados a cerrar. Este empresario tendría el mejor incentivo posible para encontrar buenos profesores y pagarles un salario justo. Se probarían distintos métodos de enseñanza. Los que fracasaran desaparecerían y los que tuvieran éxito se emularían. El Estado tendría que determinar qué es un colegio cualificado para asegurarse de que los cupones se gastasen en escolarización. Algunos defensores de la educación privada temen que este poder pudiera utilizarse para controlar colegios que ahora son independientes. Por ese motivo se oponen a cualquier subvención a los colegios privados o prefieren bonificaciones fiscales. El problema de las bonificaciones fiscales es que son inútiles para los pobres, quienes, puesto que reciben la peor educación de los colegios públicos, serían los mayores beneficiarios de un sistema competitivo. Si se optase por las bonificaciones, estas deberían combinarse con un sistema de cupones directos para los padres cuyos impuestos fueran menores que la cantidad bonificada. Incluso con las bonificaciones, el Estado o gobierno federal decide que califica como gasto en educación. Aunque no hubiese ningún tipo de subvención, existen leyes de escolarización obligatoria
por las que el Estado decide que es un colegio y que no. Un Estado que quiere controlar sus colegios privados puede hacerlo. La mejor solución a este problema sería que cualquier Estado que adoptase un sistema de cupones estipulase en la legislación inicial que cualquier institución pudiera calificarse como colegio siempre que sus estudiantes superasen unos exámenes objetivos. En Nueva York, por ejemplo, la ley podría establecer que se concediese la homologación a cualquier colegio si el resultado medio de su promoción en los exámenes Regents fuera superior al de promociones de las escuelas públicas del estado clasificadas en el tercio inferior. Una nueva escuela podría impartir clases provisionalmente acumulando cupones hasta que se graduara su primera promoción. Un colegio con niños discapacitados o desfavorecidos podría solicitar al Estado un reconocimiento especial si no pudiera reunir los criterios habituales. Esta legislación sería suficiente para evitar que los padres abriesen falsos colegios para llevarse al bolsillo el dinero de los cupones. Asimismo, sería casi imposible que el Estado controlase tanto el método como el contenido de la enseñanza privada. El Estado podría obligar a los colegios a enseñar determinadas ideas, incluyéndolas en el examen, pero no podría impedir que enseñasen otras y no habría ningún tipo de control sobre cómo las enseñasen. Un profesor que discrepase con la postura ortodoxa siempre podría decir a su clase: «Esto es lo que los examinadores quieren que escribáis en el examen. Sin embargo, yo creo que la verdad es...». Un sistema de cupones tomando este tipo de precauciones no solo evitaría que el Estado controlase a los alumnos que ahora acuden a colegios privados, sino que también reduciría en gran medida el poder estatal sobre los estudiantes que asisten actualmente a colegios públicos. Según una encuesta Gallup realizada hace algunos años, el 30% de los padres llevaría a sus hijos a colegios privados si fueran gratuitos y un 29% los enviaría a centros parroquiales. Los colegios parroquiales ya cuestan menos de lo que el Estado se gasta en los públicos. Por consiguiente, con los cupones podrían ser gratuitos. Los colegios privados actuales podrían cobrar mucho menos, y algunos de ellos, al igual que muchos de los nuevos centros creados para competir con los colegios públicos, serían gratuitos. De esta manera, el número de alumnos en colegios administrados por el Estado se reduciría a la mitad. Para los que consideran deseable que el gobierno tenga poder para asegurarse de que todos aprendan las mismas cosas del mismo modo, esto es un inconveniente del sistema de cupones. Para los que preferimos un sistema educativo libre y diverso, es una ventaja. Es posible que el Tribunal Supremo prohibiese el uso de cupones en colegios parroquiales, alegando que viola la separación entre Iglesia y Estado. Dificultades jurídicas similares surgieron en el pasado en el condado de Prince Edward, en Virginia, en el caso sobre segregación escolar. El tribunal dictaminó que las ayudas estatales a los alumnos de colegios privados no podía utilizarse como mecanismo para evitar la integración. Lo más probable es que esto significase que los colegios que practican la segregación racial no podrían financiarse con los cupones. Si el tribunal pronunciase un fallo similar con respecto a los colegios religiosos, el sistema de cupones podría seguir funcionando, pero estaría limitado a los colegios privados. La primera vez que escribí este capítulo, en torno a 1970, no estaba clara la postura que adoptaría un tribunal sobre la constitucionalidad de emplear cupones en los colegios religiosos. Cuando lo revisé en 1988 seguía sin estar claro, pero la probabilidad de que el tribunal lo declarase constitucional había aumentado ligeramente, al menos a juicio de un profesor de Derecho y amigo mío especializando en la relación entre Iglesia y Estado. Independientemente de lo que dictaminase un tribunal, ¿es el sistema de cupones en realidad una subvención ilegítima a la religión? No. El Estado da subvenciones a los padres para que estos paguen una educación a sus hijos y pueden escolarizarlos donde deseen. Que ellos empleen la subvención para pagar esa educación en una escuela parroquial no es más subvención estatal a la religión que en el que una organización de ayuda a los necesitados compre comida en una venta benéfica de la parroquia. Por supuesto, los colegios parroquiales esperan conseguir su finalidad de enseñar religión al mismo tiempo que promocionan al Estado aquello por lo que éste les paga. Educación en materias seculares.
Del mismo modo, la Iglesia espera utilizar los beneficios obtenidos en la venta benéfica para financiar proyectos religiosos. Un argumento que a veces se esgrime contra el sistema de cupones es que subvencionaría a los ricos y empobrecería al sistema de educación pública, transfiriendo el dinero a las familias adineradas que llevan a sus hijos a colegios privados de élite. Desafortunadamente para este argumento, solo la mitad de un 1% de todos los alumnos de los Estados Unidos asiste a colegios privados laicos, unos 250,000. La gran mayoría de los alumnos de las escuelas no públicas, unos 5.5 millones, están inscritos en colegios de la Iglesia y sus padres suelen ser más pobres, no más ricos, que la mitad de la comunidad. En los estados donde la confesión católica romana representa un alto porcentaje de la población, el sistema de cupones aumentaría sustancialmente los gastos del Estado en educación, ya que éste tendría que proporcionar cupones a los niños que ahora asisten a colegios parroquiales. Pero sin ningún tipo de ayuda estatal, las escuelas parroquiales podrían cerrar y el Estado tendría que pagar por sus alumnos de todos modos. Además, esos son precisamente los estados en los que ahora es difícil recaudar dinero para los colegios públicos, ya que los padres que no llevan a sus hijos a centros públicos se oponen frontalmente a pagar nuevos impuestos para la educación. Una posible objeción al sistema de cupones es que incrementaría las desigualdades en materia de educación. En la actualidad se dice que todos los niños, ricos y pobres, van a los mismos colegios públicos. Con un sistema de cupones, las familias pobres enviarían a sus hijos a escuelas públicas o privadas que funcionasen solo con cupones, mientras que las familias ricas podrían complementar los cupones con cuotas adicionales y, por lo tanto, llevar a sus hijos a mejores colegios. Pero en nuestro actual sistema, el colegio al que acude un niño está determinado por la zona en que vive, y esa zona a su vez está determinada por los ingresos de sus padres. Con el programa de cupones, una familia de un barrio marginal profundamente preocupada por la educación de su hijo podría, con un sacrificio, reunir 1.000 euros al año o conseguir una beca de estudios, añadir esto al valor de su cupón y así llevar al niño a un buen colegio privado. Con el sistema actual puede elegir entre pagar 5.000 euros anuales por un buen centro privado o comprarse una casa de 200.000 euros en un barrio residencial con un buen colegio. De este modo, el sistema de cupones, aunque no elimina la distinción de clases en la educación, la difumina. Hoy, una élite muy reducida asiste a colegios privados. Los niños de clase media acuden a centros relativamente buenos en barrios residenciales y los pobres que viven en los barrios obreros van a colegios que por lo general son poco más que instituciones penitenciarias. Con un sistema de cupones, los padres de clase media interesados en la educación de sus hijos podrían afrontar la diferencia en el coste de la educación entre un colegio público y un buen colegio privado. Los padres con rentas bajas que considerasen que sus hijos estuvieran recibiendo una peor educación tendrían la opción de establecer sus propios colegios, quizás en la línea de las Harlem Street Academies, o podrían convencer a alguien para que crease colegios privados para ellos y financiarlos con cupones. Por todo ello, el programa de cupones, al igual que otros mecanismos de libre mercado, constituye la mejor forma de descentralización y lo hace protegiendo los derechos incluso de las minorías más reducidas. Si el 60% de la población de un distrito escolar quiere un tipo de colegio, el otro 40% puede coger sus cupones y abrir su propio colegio. Si una minoría local es demasiado pequeña para poder costear su propio centro, puede unir sus recursos con grupos similares de otros lugares. Cuando escribí este capítulo por primera vez, predije que se adoptaría un programa de cupones en algún estado, en algún momento a lo largo de los próximos años. Me equivoqué. Existieron varios intentos de introducir estos programas, pero la burocracia escolar y los sindicatos de docentes se opusieron fervientemente y lograron impedirlo. No hay razón para darse por vencido. Llevó mucho tiempo conseguir que el país llegase a su situación actual y llevara mucho tiempo cambiarlo. A pesar de que los intentos para sacar al gobierno del negocio de la enseñanza hasta ahora han fracasado, tanto la ideología del control del gobierno como el respaldo popular al sistema de enseñanza pública se han debilitado gradualmente. No voy a hacer más predicciones, pero aún tengo esperanza.
Durante años hemos escuchado que todo lo que necesita el sistema de enseñanza pública es más dinero. Durante años hemos visto cómo aumentaba el gasto por estudiante, con un efecto apenas perceptible en la calidad. Es hora de intentar algo nuevo. Una crítica radical a las universidades estadounidenses. En algunas universidades se prohíbe que el profesor reciba cualquier tipo de honorario o gratificación de sus alumnos, y su salario constituye la totalidad de los ingresos derivados de su cargo. Esto sitúa su interés en el punto más directamente opuesto posible a su deber, ya que el interés de cualquier persona es vivir tan cómodamente como pueda. Por lo tanto, si su remuneración ha de ser exactamente la misma, desempeñe o no un arduo trabajo, sin duda le interesa al menos lo que comúnmente se entiende por interesar, desentenderse totalmente, o si depende de alguna autoridad que no le permita hacerlo, desempeñarlo de la forma más descuidada y negligente que esa autoridad le permita. Si se trata de un individuo activo por naturaleza y amante del trabajo, le interesa desarrollar esa actividad de forma que pueda sacar alguna ventaja, en lugar de desempeñando sus funciones de las que no puede sacar ninguna. Si la autoridad de la que depende reside en la entidad corporativa, facultad o universidad de la que él mismo es miembro, y en la que gran parte de los miembros son o deberían ser, al igual que él, profesores, probablemente haga causa común para ser todos indulgentes con todos y cada uno consienta que otro pueda descuidar sus obligaciones si ese otro le permite descuidar las suyas propias. En la Universidad de Oxford, la mayor parte del profesorado público ha dejado desde hace muchos años incluso de intentar aparentar que está enseñando. En una universidad estatal o religiosa, probablemente no se permita a un profesor descuidar sus obligaciones. No obstante, todo lo que sus superiores pueden obligarle a hacer es estar frente a sus alumnos un determinado número de horas, es decir, impartir un determinado número de clases a la semana o al año. Como sean esas clases dependerá de la diligencia del profesor, y esa diligencia probablemente sea proporcional a los motivos que tiene para mostrarla. Si el profesor resulta ser un hombre con sentido común, debe de resultar poco grato ser consciente de que está diciendo o leyendo disparates mientras imparte la lección a sus alumnos, o poco menos que eso. Tampoco debe de agradarle observar que la mayoría de sus alumnos dejan de ir a sus clases o asisten a ellos, exhibiendo claros signos de desinterés, desdén y rebeldía. Si está obligado a impartir un número determinado de clases, esos motivos por sí solos, sin la intervención de ningún otro interés, podrían ser suficiente incentivo para esmerarse en hacerlo razonablemente bien. Sin embargo, pueden presentarse distintas situaciones que lograrían frenar todos esos alicientes. El profesor, en lugar de explicar a sus alumnos la ciencia en la que pretende instruirlos, puede leer algún libro sobre ella, y si ese libro está escrito en una lengua extranjera muerta, puede traducírselo o, lo que sería más fácil, hacer que ellos lo traduzcan y de vez en cuando intervenir para hacer alguna observación, y luego puede echarse flores diciendo que está impartiendo una lección. Bastará el mínimo grado de conocimiento y esfuerzo para hacerlo, sin exponerse al desdén o la rebeldía, y sin decir cosas realmente estúpidas, absurdas o ridículas. Al mismo tiempo, la disciplina de la universidad puede permitirle obligar a sus alumnos a asistir regularmente a sus pseudoclases y a tener un comportamiento decente y respetuoso durante toda la función. Por lo general, la disciplina en las universidades es artificiosa. No busca el beneficio de los estudiantes, sino que persigue el interés, o más propiamente dicho, la comodidad de los docentes. Su objetivo es, en cualquier caso, preservar la autoridad de los profesores independientemente de que éstos descuiden o desempeñen con empeño su labor, obligar a los estudiantes a comportarse como si lo hicieran con la mayor diligencia y competencia. Parece asumir una perfecta sabiduría y virtud de los primeros y la mayor debilidad y estupidez de los otros. Sin embargo, creo que cuando los profesores cumplen con su tarea, no puede darse el caso de que la mayor parte de los alumnos no cumplan con la suya. No se requiere ninguna disciplina para obligarlos a asistir a clases que realmente merecen la pena, y es bien sabido dónde se imparten esas clases. Obligar y restringir
puede, sin lugar a dudas, ser necesario en cierta medida para obligar a los niños o incluso a los jóvenes a recibir esos contenidos educativos que se considera necesario que adquieran a edad temprana. Pero después de los 12 o 13 años, siempre que el maestro cumpla con su deber, obligar o restringir raras veces es necesario para seguir la educación. Extracto de Investigación de la Naturaleza y Causa de la Riqueza de las Naciones, volumen 5, parte 3, artículo 2, escrito por Adam Smith y publicado en 1776. La imposibilidad de una universidad. La universidad corporativa moderna, ya sea pública o privada, contiene una contradicción implícita. No puede adoptar ninguna postura, pero debe adoptar posturas. Lo segundo exige que una universidad responsable atraiga tanto intelectual como emocionalmente. Lo primero entiende no solo la aceptación de esta exigencia, sino su simple consideración como algo fundamentalmente subversivo de los fines propios a la universidad. No puede adoptar ninguna postura porque, si lo hace, el esfuerzo de sus miembros se desviaría de la búsqueda de la verdad al intento de controlar el proceso de toma de decisiones. Si adopta públicamente una postura sobre un tema controvertido importante, los que se hayan destacado por alguna de las posturas opuestas intentarán no admitir en la facultad a nuevos miembros que defiendan la postura contraria para asegurarse de que la universidad tome la decisión correcta. Contratar a un incompetente defensor del lado contrario sería poco conveniente. Contratar a una persona competente que pueda persuadir a los miembros de la facultad lo suficiente como para cambiar la postura de la universidad catastrófico. Los departamentos de las universidades que toman decisiones corporativas en asuntos importantes tienden a convertirse en grupos de verdaderos creyentes, cerrados a cualquiera que no comparta la ortodoxia adecuada, perdiendo con ello una de las herramientas principales en la búsqueda de la verdad, el conflicto intelectual. Una universidad debe adoptar posturas. Es una gran empresa, con gastos que ascienden a decenas de millones de euros, y una recaudación de cientos de millones en donaciones. Debe actuar, y para actuar debe decidir qué es cierto, qué causa los altos índices de delincuencia. Debería proteger a sus miembros contratando policía universitaria o gastando dinero en relaciones con el entorno o en la organización de la comunidad. ¿Qué efecto tendría determinadas políticas fiscales sobre la bolsa y, por lo tanto, sobre el capital de la universidad? ¿Debería la universidad luchar por ellas? Estos son asuntos controvertidos entre los profesionales de la comunidad académica. Una universidad puede proclamarse neutra, pero la neutralidad, como la izquierda dice, no sin razón, también es una postura. Si alguien cree que la elección de Ronald Reagan o Teddy Kennedy sería una tragedia nacional y una tragedia en particular para la universidad, ¿cómo puede ese alguien justificar que se deje que la universidad, con sus vastos recursos de riqueza e influencia, permanezca neutral? La mejor solución posible con la actual estructura de la universidad ha sido no la neutralidad, sino la ignorancia o la impotencia de la comunidad universitaria. Siempre que los estudiantes y la facultad desconozcan que la universidad está sobornando a políticos, invirtiendo en países con regímenes dictatoriales o similares, y siempre que no tengan manera de influir en las acciones de la universidad, esos actos no obstaculizarán a la universidad en su propia función de búsqueda de la verdad, sin importar el bien o el mal que puedan causar al mundo exterior. Una vez que la comunidad universitaria se dé cuenta de que la universidad actúa o puede actuar de manera que repercuta en el mundo exterior, y de que los estudiantes y la facultad pueden influir en esas acciones, se acabó el juego. Con la estructura de la actual universidad corporativa, no existe ninguna solución satisfactoria a este dilema. En la mayoría de las mejores universidades, la facultad tiene control total. Una universidad dirigida desde fuera por un gobierno estatal o un consejo de administración que se autoperpetúa tiene sus propios problemas. Una universidad puede fingir no tomar decisiones o puede aparentar que la facultad no tiene control sobre ellas, pero solo por un tiempo. Al final, alguien se dará cuenta de qué traje lleva el emperador.
La solución es sustituir la universidad corporativa por instituciones con una estructura esencialmente económica en lugar de política, un mercado en lugar de una jerarquía. En el siguiente capítulo describo este tipo de estructura. En una universidad de libre mercado, el problema desaparece. Los mercados no adoptan posturas. Adam Smith Hace algunos años, el Consejo Estudiantil de la Universidad de Chicago se planteó contratar a un profesor elegido por mayoría entre los votos del alumnado. Esto era avanzado en el sentido de que abría las fronteras de la universidad más allá de la escuela del consenso. Una propuesta así ejemplifica el fracaso intelectual de la nueva izquierda. El objetivo de descentralizar el poder académico para permitir la controversia y diversidad es admirable. El medio propuesto, la elección del profesorado por voto mayoritario, es absolutamente contrario a ese objetivo. La toma de decisiones democrática es un medio para averiguar y aplicar el deseo de la mayoría, no tiene otra función. Sirve no para fomentar la diversidad, sino para evitarla. Los miembros inteligentes de la nueva izquierda seguramente sean conscientes de la futilidad de esa propuesta. Quizá por eso sean tan reticentes a describir cómo debería funcionar una sociedad. No han entendido, ni emocional ni intelectualmente, el concepto de cooperación no coercitiva de una sociedad que deja que cada uno consiga lo que quiere. Antes de entrar en común funcionaría una universidad de libre mercado, debemos analizar qué falla en el actual sistema. La ausencia de poder estudiantil que lamenta la nueva izquierda es resultado directo del éxito de uno de los proyectos predilectos de la vieja izquierda, que concedía importantes subvenciones a la educación. Los estudiantes de las universidades públicas, y en menor grado de las privadas, no pagan el coste total de su educación. La consecuencia es que la universidad no necesita a sus estudiantes, siempre puede conseguir más. Al igual que el propietario de un piso de alquiler controlado, la universidad puede permitirse ignorar los deseos y preferencias de sus clientes. Si las subvenciones se aboliesen o se convirtiesen en becas para los estudiantes, de modo que la universidad obtuviese ese dinero de las matrículas, estaría en la oposición de un comerciante que vende sus productos a precio de mercado y, por lo tanto, se vería obligada a vender lo que sus clientes quisieran comprar. Esta es la situación de las escuelas de comercio, como Berlitz y sus distintos centros de formación a distancia, y así es como actúan. Una universidad como esta, incluso si se financiara exclusivamente con las matrículas, aún sería una organización centralizada y burocrática. En una universidad de libre mercado, sin embargo, la actual estructura corporativa se sustituiría por distintas organizaciones independientes que cooperarían en interés mutuo mediante procesos normales del mercado. Entre estas estructuras organizativas probablemente se encontrarían uno o más negocios de alquiler de aulas y un gran número de profesorados, cada uno de los cuales pagaría por el uso de un aula y cobraría a los estudiantes que deseasen asistir a sus clases el precio que acordasen mutuamente. De este modo, el sistema sería en última instancia costeado por los estudiantes que elegirían sus clases en función de lo que quisieran estudiar, de la reputación del profesor y del precio. Otras organizaciones podrían coexistir con estas. Podría haber una que se encargara exclusivamente de examinar en varias asignaturas y conceder títulos a quienes aprobasen. Probablemente se contratarían profesores para que pasasen parte de su tiempo redactando y corrigiendo esos exámenes. Otra podría ocuparse de las funciones administrativas, como imprimir un catálogo que indicase la oferta de asignaturas y los precios, o recopilar expedientes de los estudiantes que quisieran esas asignaturas y estuvieran dispuestos a pagar por ellas. Podría haber grupos que publicasen y vendiesen evaluaciones de profesores y asignaturas, como la Confidential Guide, elaborada por The Harvard Crimson. Podría haber grupos de investigación que trabajasen en la misma comunidad para permitir que los investigadores completasen sus ingresos enseñando y para emplear a estudiantes como asistentes de investigación baratos. Algunos miembros de la comunidad podrían impartir las clases elementales de una asignatura y, a la vez, pagar a otros miembros para recibir una formación más avanzada.
podría haber compañías privadas que ofreciesen residencias a los estudiantes que quisieran alojarse en ellas. La principal característica de este esquema es que, como cualquier sistema de mercado, produce lo que el consumidor quiere. En la medida en que los estudiantes, incluso contando con la asistencia de asesores profesionales y evaluaciones por escrito de las clases, están menos capacitados para juzgar lo que reciben que quienes ahora se encargan de contratar y despedir a los profesores. Esto puede suponer un inconveniente, pero garantiza que lo que determina que profesores se empleen es el interés de los estudiantes y no el de la universidad, tal como ésta lo entiende. Con el tipo de sistema de mercado que acabo de describir, una mayoría de estudiantes e incluso una gran mayoría solo puede tener un efecto positivo y no negativo sobre lo que se enseña. Puede garantizar que algo se enseñe, pero no que algo no se enseñe. Mientras haya suficientes estudiantes interesados en una asignatura para que un profesor pueda ganar dinero enseñándola, esa asignatura se impartirá, aunque a muchos otros estudiantes no les interese. El sistema de mercado consigue el objetivo de la propuesta de la nueva izquierda. Podría ser posible reformar nuestras actuales universidades para acercarlas a estas universidades de libre mercado. Una manera de hacerlo sería introducir un plan de desvío de matrícula. Este mecanismo permitiría que los estudiantes asistieran a algunas clases impartidas por profesores de su elección, aunque adquirieran la mayor parte de su educación en la universidad. Un grupo de estudiantes informaría a la universidad de su deseo de recibir clase en el año siguiente de un profesor que no perteneciera a la misma. La universidad multiplicaría el número de estudiantes de ese grupo por el importe medio de los gastos de matrícula por alumno que la entidad destinada al salario cuatrimestral de un profesor. El resultado sería la parte del precio de su matrícula que el grupo querría dejar de pagar al profesor elegido por la universidad para pagar a otro de su elección. La universidad le ofrecería esa suma a cambio de enseñar la asignatura o asignaturas propuestas. Si aceptase, los estudiantes estarían obligados a elegir esa asignatura. La universidad determinaría los créditos, dado el caso, asignados a esas materias. El número de créditos que cada estudiante consiguiese sería en un primer momento muy limitado. Si el programa tuviera éxito, se ampliaría hasta igualarse con el de las demás optativas. Los departamentos decidirían si una determinada asignatura satisfacía sus requisitos específicos. Un programa de desvío de matrículas no parece ser una propuesta muy revolucionaria. Puede empezar a pequeña escala como un experimento educacional de los que interesan a cualquier educador liberal. Estos planes podrían, a largo plazo, revolucionar las universidades. En primer lugar, el desvío de matrícula se utilizaría para contratar académicos de prestigio en periodo sabático, figuras políticas de la izquierda o la derecha, directores de películas invitados por los grupos cinematográficos de la universidad y otras personalidades, pero también ofrecería a los jóvenes profesores una alternativa a la trayectoria profesional habitual. Los profesores competentes considerarían que, atrayendo a muchos estudiantes, podrían conseguir un salario mucho mayor que trabajando para una universidad. El grande y creciente número de profesores freelance cualificados incentivaría a más centros a adoptar programas de desvío de matrícula y así simplificar sus propios problemas de contratación de profesorado. Las universidades tendrían que ofrecer importantes incentivos para evitar que sus mejores profesores sucumbieran a trabajar de forma independiente. Estos incentivos podrían tomar la forma de efectivas estructuras de mercado en la universidad, recompensando a los departamentos y profesores por atraer estudiantes. Las grandes universidades se descentralizarían radicalmente para acercarse a lo que sería una universidad de libre mercado. Muchas asignaturas serían impartidas por profesores freelance, y los departamentos desarrollarían una independencia que rozaría la autarquía. Con esas instituciones, los estudiantes, aunque podrían contar con la ayuda de los servicios de asesoramiento, serían los principales responsables de la estructura de su propia educación. Muchos estudiantes acceden a la universidad sin estar preparados para esa responsabilidad.
Un mercado educativo competitivo desarrollaría otras instituciones para responder a sus necesidades, como podrían ser pequeñas escuelas superiores que ofrecerían una educación altamente estructurada y un estrecho contacto personal con los estudiantes, quienes al comenzar su educación podrían acogerse a un plan de estudios diseñado por aquellos que ya han terminado su carrera. Un alumno podría estudiar en una escuela superior como esta hasta que se sintiese preparado para decidir sobre su propia educación y entonces se cambiaría a la universidad. Ha llegado el momento de empezar la subversión del sistema estadounidense de enseñanza superior, no con el objetivo de la destrucción, sino del renacimiento. Abre las puertas. Dadme a vuestros rendidos, a vuestros pobres, vuestras masas, hacinadas anhelando respirar en libertad, el desamparado desecho de vuestras rebosantes playas. Enviadme a estos, los desesperados, sacudidos por las tempestades a mí. Yo elevo mi faro detrás de la puerta dorada. Versos grabados en la base de la Estatua de la Libertad. Hasta mediados de la década de 1920, este país practicaba una política de inmigración sin restricciones. Con excepción de algunos orientales, cualquiera que quisiera venir era bienvenido. Desde 1905 hasta 1907, y de nuevo en 1910, 1913 y 1914, entraron en el país más de 1 millón de inmigrantes al año. A ellos y a sus descendientes se les debe gran parte de nuestra riqueza económica y cultural. Sería difícil encontrar alguna figura pública importante que se atreviese a afirmar que esa política fue un error. Casi igual de difícil sería encontrar una figura pública importante que abogara por volver a dicha política. Los debates recientes se han centrado en cómo distribuir y hacer respetar nuestro limitado cupo de inmigración entre las distintas nacionalidades y no en si este cupo debería o no existir. En mi opinión, la restricción a la inmigración es un error. Deberíamos abolirla mañana y reactivar el frente que más éxito ha tenido jamás en la lucha contra la pobreza. Un peligro de esta política es que los inmigrantes pobres podrían venir con la intención de sobrevivir como fuera hasta convertirse en ciudadanos y luego aprovecharse de nuestro estado de bienestar. Por lo tanto, incluyo en mi propuesta la condición de que los nuevos inmigrantes deban cumplir el requisito de 15 años de residencia antes de poder disfrutar de este derecho. Asimismo, sugiero que las leyes estatales y federales de salario mínimo sean modificadas para que no cubran a los nuevos inmigrantes o, mejor aún, que se revoquen. Recibiríamos un inmenso flujo de inmigrantes, probablemente más de 1 millón al año, y posiblemente varios millones, la mayoría procedentes de Asia y Latinoamérica, la mayoría pobres. Muchos de la primera generación querrían trabajar como mano de obra no cualificada, como hicieron la mayor parte de los anteriores inmigrantes. Traerían consigo niveles de educación, nutrición y salud que horrorizarían a nuestros trabajadores sociales. Vivirían según nuestros estándares, pésimamente, pero vivirían bien según sus antiguos estándares, y por eso vendrían. La inmigración sin restricciones nos enriquecería como hizo en el pasado. Nuestra riqueza se encuentra en las personas, no en las cosas. Los Estados Unidos no son Kuwait. Si una esposa trabajadora puede contratar a una sirvienta india que no gana más de unos pocos cientos de euros al año en India, para que trabaje para ella por 6.000 euros anuales y de este modo dedicar su tiempo a un trabajo de 30.000 al año, ¿a quién se está perjudicando? Mientras los inmigrantes paguen por lo que usan, no empobrecen al resto de la sociedad. Si el incremento de la población hace que el país esté más abarrotado, es solo porque los inmigrantes producen riqueza que vale más para los propietarios del terreno que lo que vale el propio terreno, y los inmigrantes pueden utilizar esa riqueza para comprarlo. El mismo principio se aplica a cualquier cosa que los inmigrantes adquieran en el libre mercado. Para desatinar los recursos existentes a sus propios fines, los inmigrantes deben comprarlos con nuevos bienes de al menos un valor equivalente.
Los inmigrantes se beneficiarían de algunos servicios gubernamentales por los que no pagarán directamente, pero también pagarán impuestos. En estas condiciones, no veo motivo para esperar que cuesten al gobierno más de lo que el gobierno les costará a ellos. Los nuevos inmigrantes harán disminuir los salarios de los trabajadores no cualificados, perjudicando parte de los actuales pobres. Al mismo tiempo, la presencia de millones de extranjeros convertirá la acumulación más elemental, incluso la capacidad para hablar nuestro propio idioma, en una habilidad comercial. Algunos pobres podrán abandonar sus actuales trabajos no cualificados para encontrar empleo como capataz de las cuadrillas extranjeras o testaferro de empresas extranjeras. Más importante que cualquiera de estos efectos económicos es el efecto psicológico sobre los pobres actuales. Ya no serán el último eslabón de la cadena y, como los liberales han señalado acertadamente, lo que define la pobreza es lo que eres, no lo que tienes. Se restablecerá la movilidad. Cada generación de inmigrantes podrá luchar por una posición superior desde la que mirar por encima del hombro a sus sucesores. Una política de inmigración sin restricciones nos traería más que mano de obra barata no cualificada. Traería una avalancha de nuevas habilidades, en particular la capacidad emprendedora que ha convertido a los inmigrantes indios y chinos en las clases comerciantes de Asia y África. Una vez que los nuevos ciudadanos se familiarizaran con el idioma y la cultura de su país de adopción, probablemente se abrirían camino entre la gran clase media estadounidense tan rápido como hicieron sus predecesores hace 80 años. Es una lástima que deba plantear el argumento en términos de interés económico o psicológico para la actual generación de norteamericanos. En realidad es mucho más sencillo. Hay personas, probablemente muchos millones, que desearían venir a nuestro país, vivir aquí, trabajar aquí, crear a sus hijos aquí y morir aquí. Hay personas que desearían convertirse en ciudadanos norteamericanos como hicieron nuestros padres y abuelos. Si queremos ser honestos, podemos volver a la Estatua de la Libertad a Francia o sustituir la inscripción obsoleta por nuevos versos. América cerrada permanece a los sucios extranjeros que no la merecen. O podemos volver a abrir las puertas. Bienvenido, bienvenido inmigrante a mi país, bienvenido a casa. Buffy Sainte-Marie. Vende las calles. El eslogan "Vende las calles" se emplea desde hace mucho tiempo como ejemplo de los principios libertarios llevados a un extremo ridículo. Que esto pueda ser también una propuesta práctica me lo sugirió por primera vez el ya fallecido Robert Schuman hace unos 28 años. En aquel momento no me convencía. Desde luego, hay dificultades prácticas para transferir a manos privadas el actual sistema de propiedad gubernamental de las calles y autopistas, aunque las dificultades son mucho menores para las comunidades recientemente creadas, algunas de las cuales ya disponen de redes de carreteras privadas. El coste de negociar contratos privados para garantizar a cada propietario el acceso a su casa y definir sus derechos y responsabilidades legales en lo referente al acceso a las carreteras sería considerable. También lo son los costes del actual sistema de propiedad gubernamental. El problema de las horas punta es un buen ejemplo. El tamaño de las autopistas urbanas está determinado casi enteramente por los picos de tráfico que soportan. El coste extra para la ciudad de un conductor adicional a las 3 de la madrugada es prácticamente nulo. Las carreteras están ahí de todos modos y nadie las está usando. El coste extra medio de un conductor adicional en hora punta ronda, según tengo entendido, los 5 euros por trayecto. Actualmente, ambos conductores pagan prácticamente el mismo precio a través del impuesto sobre los combustibles, aunque con una ligera diferencia debida a la diferencia en el consumo de carburante. Si las carreteras fueran privadas, a sus propietarios les interesaría incentivar el tráfico en las horas de menos afluencia cobrando un precio inferior y disuadir a los usuarios de conducir en hora punta cobrando el precio máximo por trayecto.
Ese coste, 5 euros por trayecto, supone más de 2.000 euros al año, una suma considerable para los que viven en el extranjero. Una manera de reducirlo sería cambiar sus horas de trabajo. La costumbre actual de trabajar casi todas las mismas jornadas de 9 a 5 tiene algunas ventajas. Un empresario sabe que si él está en su oficina, su cliente probablemente también lo esté, pero también supone costes importantes, especialmente en las ciudades más pobladas. Los recursos fijos, como los parques, las playas, los restaurantes y las carreteras, se usan de una forma muy irregular. Se abarrotan en determinados momentos y están vacíos en otros. Un ahorro anual de 2.000 euros en costes de transporte, añadido a un aparcamiento más barato y a otros beneficios no monetarios como un trayecto más rápido y restaurantes menos abarrotados, sería incentivo suficiente para inducir a algunas firmas a cambiar su horario de trabajo o el de alguno de sus empleados a, digamos, de 11 a 7 o incluso de 13 a 11 de la noche. El coste de conducir en hora punta también podría evitarse de otras formas. Las personas que viven en el extrarradio podrían utilizar otros medios de transporte más baratos, autobús, tren o incluso vehículos compartidos. Podrían mudarse a la ciudad o trasladar sus negocios a las afueras. En cualquier caso, estarían reaccionando ante el verdadero coste de sus acciones, algo que ahora no se ven obligados a hacer. ¿Cómo puede una empresa privada cobrar tarifas variables? Podría usar peajes y variar los precios en función del momento del día y de las condiciones del tráfico. Podría cobrar un importe mensual fijo por el derecho a utilizar sus carreteras en horas de gran afluencia y un menor importante por el derecho a utilizarlas solo a otras horas. Los que hubieran abonado alguna de las tarifas recibirían un identificativo. Además, podrían adoptarse otro tipo de medidas para los usuarios que utilizasen las carreteras con menor frecuencia. Distintas empresas de carreteras podrían establecer acuerdos que permitieran a los clientes de una circular por otras sin coste adicional. Haciendo uso de la tecnología moderna sería posible, y relativamente barato, establecer un sistema mucho más detallado de tarifas que variasen en función de dónde y cuándo circulásemos. Se equipararía a cada vehículo con un transpondedor, una pequeña radio diseñada para recibir información de tipo ¿quién eres? Y enviar la respuesta con el equivalente en lenguaje de la máquina a soy el vehículo número 97.341. La tecnología para hacer esto ya existe y se ha empleado durante años en el pago de peaje automático para autobuses. La información sobre qué coche circuló, dónde y cuándo sería recabada por un ordenador central y se facturaría mensualmente a los conductores. Si a los clientes les preocupasen que ciertos detalles sobre sus movimientos pudieran caer en manos de una esposa celosa o un jefe controlador, podría desarrollarse un sistema que corrigiese cuántas unidades de carretera utilizó cada vehículo al día, pero no cuándo o dónde. El número de unidades de carretera por milla cobrado a los usuarios podría variar con el tiempo y el lugar. La imposición de tarifas variables no es la única mejora que podría hacer una compañía que actúe con fines lucrativos. Los embotellamientos son el menor inconveniente de un organismo del gobierno, pero para una empresa privada supone la pérdida de una pequeña fortuna en forma de clientes potenciales. Los embotellamientos no son el inevitable resultado de que muchas personas quieran conducir a la vez. El número de vehículos que transitan por una autovía con retenciones, donde los coches circulan a una distancia de 20 pies del anterior y a una velocidad de 5 millas por hora, es bastante menor que el de la misma autovía si los vehículos circulan a 50 millas por hora y los separa una distancia de 60 u 8 pies. Una autovía eficazmente gestionada con un sistema de control informático que impida el acceso cuando la densidad del tráfico sea demasiado elevada o que disponga de áreas de espera a las que desviar el exceso de tráfico temporalmente con el fin de agilizar la circulación, llevaría a todo el mundo a su destino más rápido.
los dispositivos electrónicos de grabación, el acceso controlado por ordenador y las jornadas laborales de 13 a 11 suenan a ciencia ficción. Las autopistas privadas traerían además otras mejoras obvias, algunas muy esperadas. Es difícil que a una entidad privada le compense llenar su autopista con personal de mantenimiento en las horas punta y luego mandarles a casa, dejándola vacía por la noche, sin coches ni empleados. Cualquiera de estas mejoras podría, en principio, ser llevada a cabo por las instituciones socialistas que actualmente hacen funcionar nuestras autopistas, pero ninguna, que yo sepa, lo ha hecho. Entretanto, nuestras ciudades continúan llenando sus autopistas con tráfico altamente subvencionado, mendigando dinero a Washington y culpando de este completo desastre a las empresas privadas. Este capítulo se escribió inicialmente en 1969. Un ahorro de 2.000 euros en 1969 equivale a unos 6.000 euros en 1989. Construido al 99,44%. He resuelto el problema del tránsito urbano masivo. Aplicar mi solución a una gran ciudad requiere una compañía privada que esté dispuesta a invertir aproximadamente 1 millón de euros en equipamiento y unos cuantos más en publicidad y organización. Su coste es bajo porque mi sistema de transporte ya está construido al 99%. Su esencia es el uso más eficiente de nuestra actual inversión multimillonaria en carreteras y automóviles. Lo llamo taxi colectivo. Para entenderlo rápidamente, piense en algo intermedio entre un taxi y hacer autostop. Las paradas de taxi colectivo, como las actuales paradas de autobús, se dispondrían convenientemente por toda la ciudad. Un conductor que llegase a la ciudad con un coche vacío pararía en la primera parada de taxi colectivo y recogería a los pasajeros que fueran en su misma dirección. Seguiría su ruta habitual, dejando pasajeros según pasase por sus paradas. Cada pasajero pagaría una tarifa según una tabla que indicase los precios entre cualquier par de paradas. ¿Sería este un sistema de transporte eficiente? Sí. Los coches son ineficientes solo porque suelen circular en sus 3/4 partes vacíos. Un coche lleno puede competir con los medios habituales de transporte colectivo. Además, los coches ya existen y circulan de acá para allá constantemente. El coste adicional del taxi colectivo se limita prácticamente a lo que cuesta materializar las paradas, establecer una tabla de precios y similares. ¿Estarían dispuestos los conductores a llevar pasajeros? En determinadas condiciones, que trataré más adelante, sí. Los ingresos adicionales por hacerlo estarían lejos de ser triviales. Supongamos un coste de 2 euros por cabeza. Un conductor que transportase regularmente 4 pasajeros en cada trayecto, 5 días a la semana, podría ganar 4.000 euros al año. No parece poca cosa. Este conductor también convertiría su automóvil a efectos fiscales en gastos profesionales. Existen 2 dificultades para la implantación del taxi colectivo. La primera es la seguridad. El conductor medio no está por la labor de recoger extraños. Esto podría solucionarse con la tecnología. La compañía responsable de crear las paradas de taxi colectivo podría expedir tarjetas de identificación con banda magnética tanto a los conductores como a los pasajeros potenciales. Para recibir esta tarjeta, el solicitante tendría que identificarse ante la compañía. Cada parada estaría equipada con un lector de tarjetas que tendría una ranura para el conductor y otra para el pasajero. Cuando uno de ellos insertase una tarjeta válida, se encendería una luz visible para el otro. En un sistema más sofisticado, el lector podría acceder a una lista de tarjetas robadas o perdidas. Si se introdujese una tarjeta de la lista, se emitiría una alerta a la comisaría local. El lector podría incluso registrar el par de tarjetas y si un conductor o un pasajero desapareciesen, la policía sabría a quién buscar. El coste de este tipo de medidas de seguridad sería ínfimo comparado con el coste de cualquiera de los actuales medios de transporte público. Habría 400 paradas de taxi colectivo diseminadas por todo Chicago.
una cada media milla en todas las direcciones. Si la señalización y el lector de tarjetas de cada parada supusiese un coste de 2.500 euros, el coste total ascendería a 1.000.000 de euros. La otra dificultad es política. Muchas grandes ciudades cuentan con algún tipo de regulación para controlar los taxis y a los taxistas. En esas ciudades, dicha regulación impediría casi con total seguridad el desarrollo del taxi colectivo. Los conductores de autobuses, los taxistas y las compañías de taxis se opondrían a cambiarla. Los políticos locales podrían mostrarse escépticos respecto al valor de un sistema de transporte colectivo cuya construcción haría que miles de millones de euros dejasen de circular por sus manos. Los taxis colectivos no son, en realidad, una idea nueva. Son una forma común de transporte en muchos lugares del mundo. En los Estados Unidos prosperaron brevemente durante algunos años tras la Primera Guerra Mundial y luego desaparecieron cuando las compañías de tranvía se dieron cuenta de que podían tener más éxito compitiendo en el mercado político que en el económico. La historia completa se relata en el artículo de Heckert y Hilton, citado en el apéndice 2. Hace muchos años me encontraba en un aeropuerto, camino al centro de la ciudad. Como por aquella época yo era un estudiante sin un céntimo, empecé a buscar a alguien que llevase mi misma dirección con quien pudiera compartir un taxi. Me recogió el conductor de una limusina que llevaba pasajeros a la ciudad por un precio algo menor que el de una carrera en taxi. Informándome abiertamente de lo que estaba haciendo era ilegal. Yo no tenía dudas de que él estaba en lo cierto, ya que los pasajeros forasteros de las compañías aéreas en esa ciudad o en cualquier otro sitio no constituyen un grupo de presión poderoso. Quizá esté siendo demasiado ambicioso. Antes de invertir dinero en los taxis colectivos, aunque solo sea 1.000.000 de euros, podemos probar con propuestas más modestas. Un primer paso podría ser equipar los aeropuertos con señales que indicasen las distintas zonas de la ciudad. Los pasajeros podrían agruparse bajo la señal correspondiente a su destino y ponerse de acuerdo para compartir taxis. Podemos seguir soñando. Un primer paso. En los círculos de Washington, donde se concibe y circulan las grandes ideas antes de comunicarlas al confiado público, la idea de un gobierno de área metropolitana ha rondado durante años. La mayoría de los gobiernos de las grandes ciudades, a diferencia de los de pueblos, aldeas o pequeñas ciudades, están proporcionando pésimos servicios públicos a los ciudadanos, y además lo están haciendo a un coste desorbitado. Según esa idea, este problema podría solucionarse ampliando aún más estos gobiernos. Nueva York, que con 8 millones de habitantes ha demostrado ser prácticamente ingobernable, llegaría a ser, según esta tesis, tan fácil de gobernar como West Ferry, en el estado de Vermont, si se anexaran las localidades vecinas y se convirtiese así en un monstruo metropolitano de 15 a 20 millones de habitantes. Esta idea es el mismo genio que descubrió que la pobreza que está disminuyendo es la causa del crimen que está aumentando. Yo no creo que si los pequeños gobiernos son buenos y los grandes malos, los gobiernos descomunales vayan a ser mejores. La primera lección que ha de tenerse presente es que nuestros actuales gobiernos municipales ya son demasiado grandes. Aquellos que defienden una descentralización como solución a este problema normalmente se refieren a una reorganización administrativa de los gobiernos municipales. Sin embargo, lo que realmente se necesita es una descentralización del tipo más elemental. Nuestras ciudades deberían votar gobiernos submunicipales, con subalcaldes que dirigiesen áreas con menos de 100.000 habitantes. Estos gobiernos serían los responsables de proporcionar protección policial, educación y muchos otros servicios gubernamentales. Este tipo de gobiernos no son en absoluto demasiado pequeños para ser prácticos. La inmensa mayoría de la población estadounidense se rige por gobiernos locales que dirigen poblaciones con menos de 100.000 habitantes. Y la inmensa mayoría de la población estadounidense disfruta de mejores servicios del gobierno a un menor coste que los que vivimos en las grandes ciudades. Algunos servicios, como el transporte público o las vías urbanas rápidas, podrían ser mejor gestionados por los actuales gobiernos municipales. Si eso fuera así, su gestión debería seguir siendo municipal.
cuando las ventajas de prestar el servicio a gran escala no resultasen tan obvias, como podría ser el caso de la recogida de basuras, el gobierno municipal podría ofrecer a las subciudades la opción de que éstas mismas proporcionasen ese servicio. Esta descentralización supondría un aumento del control local sobre la educación, un objetivo compartido por una gran variedad de personas bien intencionadas, desde nacionalistas afroamericanos hasta blancos a favor de la segregación, desde William F. Buckley hasta John Lindsay. No obstante, esto no tendría que impedir que los niños fuesen a la escuela allá donde prefiriesen. Los niños de una subciudad podrían asistir al colegio en otra, siempre y cuando su propia subciudad pagase un coste per cápita adecuado. Este tipo de sistema se utiliza con frecuencia en las zonas rurales, donde algunas localidades no pueden afrontar el coste de tener un colegio propio. Acuerdos similares posibilitarían la existencia de colegios especiales, como el Bronx Science de Nueva York, que podría ser gestionado por la gran ciudad o por las subciudades. La descentralización es igual de importante para las fuerzas policiales. Una de las principales quejas de los vecinos, especialmente en los barrios más deprimidos, es que la policía no los protege ni está allí para protegerlos, sino que es una fuerza de ocupación enviada por el ayuntamiento para proteger la propiedad de los ricos e influyentes. Si un policía local, contratado y pagado por un gobierno local, no hiciera su trabajo, lo perdería. Además, le sería más fácil desempeñar su labor porque los residentes locales verían a los policías como sus empleados y protectores y no como sus enemigos. Aún queda el interrogante de quién debería recaudar los impuestos. Una posibilidad es que la ciudad recaudase todos los impuestos y transfiriese una parte a las subciudades. Otras alternativas consistirían en que las subciudades recaudasen sus propios impuestos o, lo que quizá sería más eficaz, que la gran ciudad estableciese un impuesto base y partir de ahí cada subciudad determinase los impuestos que quisiese recaudar en su límite territorial. Una subciudad podría ofrecer un alto nivel de servicios gubernamentales financiados con un alto nivel de impuestos, mientras otra compensaría sus escasos servicios con impuestos bajos. Una propuesta radical, si se quiere conseguir un efecto inmediato, debe ser tan política como prudente. La descentralización de las ciudades es política porque los gobiernos de las ciudades y los condados son criaturas del gobierno estatal del que reciben sus estatutos. Las constituciones estatales solo pueden ser modificadas por los votantes del Estado, no por el Congreso. Los estatutos municipales, en cambio, solo pueden ser modificados por la Asamblea Legislativa Estatal o con su permiso. La mayoría de las grandes ciudades son gobernadas por demócratas y están localizadas en estados gobernados por republicanos. Chicago constituye el ejemplo más representativo, aunque también cabe mencionar Nueva York, Los Ángeles, Cleveland y Filadelfia. Con las actuales instituciones, un alcalde demócrata que controla el 60% de los votos de una gran ciudad controla todo el gasto, todo el trato de favor y todo el poder. Si se dividiese la ciudad en aplicación de una ley estatal, las subciudades en las que los republicanos o demócratas independientes tuviesen mayoría quedarían fuera del control del alcalde, y ni siquiera las subciudades demócratas estarían bajo su control directo. Su poder disminuiría desde el 100% hasta tal vez un 70%. Y sus oponentes podrían reunir suficiente respaldo popular para hacerse con el poder en las subciudades que éste no controlaba. La descentralización, además de ser deseable por sí misma, también es un medio para liberar una gran ciudad del yugo de un Sam Yorty o un John Lindsay. Ronald Reagan y Nelson Rockefeller, por favor, tomen nota. Este capítulo se escribió en 1969. Siéntanse libre el lector de sustituir los ejemplos por otros más actuales. Contraataque. Todos los días se oyen noticias de instrucciones de gobierno en cada vez más restringidas áreas reservadas a la empresa privada. Para los defensores del zeitgeist, surferos en la ola del mañana, el futuro del capitalismo parece tan brillante como el futuro de un pingüino en el desierto. Se equivocan. El contraataque es avanzar. Donde quiera que haya un monopolio estatal, hay ineficiencia, pésimos servicios y una oportunidad para obtener ganancias. El capitalismo contraataca.
El monopolio más publicitado es el Servicio Postal de los Estados Unidos. Allí el avance del frente capitalista ha obligado al monopolio estatal, a pesar de su subvención federal masiva, a emprender acciones legales para limitar la aparición de competidores privados. Existe un monopolio estatal mayor y aún más ineficiente que el servicio postal. Se trata de una industria de servicios gestionada tan ineficientemente que sus clientes a menudo esperan cola durante años antes de ser atendidos, y luego esperan otros tantos hasta que el gobierno zanje un asunto que no debería requerir más de 1 o 2 semanas. No es de extrañar que entre el 80% y el 90% de los clientes se den por vencidos, se marchen a casa y lo solucionen por sí mismos. Me refiero por supuesto al servicio de arbitraje y ejecución de contratos privados. Quienes prestan este servicio son principalmente los tribunales civiles, aunque podrían hacerlo mejor las instituciones privadas. De hecho, a veces lo hacen. Los que compiten con los tribunales en este negocio se denominan árbitros. La mayor organización en este ámbito es, según tengo entendido, la Asociación Americana de Arbitraje, AAA. Las empresas, y en particular las que operan en el plano internacional y, por tanto, están sujetas a las complicaciones del derecho internacional, firman contratos en los que acuerdan que cualquier discrepancia en cuanto a la interpretación del contrato será arbitrado por la Asociación Americana de Arbitraje. Normalmente los contratos de este tipo cubren asuntos donde es más importante que una decisión sea inmediata que cual sea la decisión en sí. Si se lleva a los tribunales alguno de estos asuntos, ambas partes olvidarán cuál era el objeto del litigio mucho antes de que el caso se resuelva. El arbitraje proporciona un modo más rápido y barato de resolver este tipo de conflictos. Los acuerdos de arbitraje sin ningún tipo de mecanismo de ejecución son una alternativa satisfactoria a los tribunales cuando el problema es un desacuerdo amistoso y el asunto en cuestión es menos importante que seguir manteniendo una buena relación entre las dos partes. En otros casos, el arbitraje puede no ser una buena opción si el árbitro, a diferencia de los tribunales, no tiene forma de hacer cumplir sus decisiones. Si una parte se niega a aceptar una decisión, el único recurso que le queda a la otra es acudir a los tribunales con la esperanza de que el fallo, cuando finalmente se pronuncie, sirva de algo a sus nietos. Una gran parte del potencial negocio del arbitraje atañe a contratos que requieren algún tipo de mecanismo de ejecución. Un empresario que pudiese proporcionar este arbitraje vinculante ganaría mucho dinero. Actualmente se gastan miles de millones comprando el mismo servicio al sistema judicial. Una buena institución privada debería poder convertir una parte sustancial de esos miles de millones en beneficios. Se me ocurren dos maneras en que se podría proporcionar un arbitraje vinculante sin involucrar al sistema judicial. Ambas necesitarían que las agencias de arbitraje, al igual que los actuales árbitros, no solo tuviesen reputación de no ser más corruptas que los tribunales, sino mucho más que eso, hasta el punto de que fueran conocidas por su ejemplar honestidad. Existen indicios de que se desarrollarían empresas con esta reputación si existiese un mercado para ellas. Hace algunos años, por ejemplo, American Express, bajo la deuda de otra compañía que ascendía a una parte sustancial de sus beneficios de ese año, a pesar de no tener responsabilidad legal de hacerlo, American Express lo hizo porque su responsabilidad moral podría verse cuestionada, y como la compañía está en el negocio de la producción de dinero, lo que hace mucho mejor que el gobierno, por cierto, tiene una reputación intachable, valía más para ella que el coste de asumir la deuda. El primer método de ejecución sería que las dos partes contratantes diesen a la agencia de arbitraje una suma igual a la penalización máxima recogida en el contrato. La agencia de arbitraje tendría completa autoridad para decidir qué hacer con el dinero. En caso de incumplimiento del contrato por parte de una empresa, transferiría una suma adecuada a la otra. Tras el vencimiento del contrato, devolvería el dinero, más los intereses a las partes contratantes, después de deducir un importe previamente acordado. Los tribunales no tendrían jurisdicción sobre el contrato entre las partes y el árbitro, y por lo tanto no habría barrera legal para evitar que la agencia de arbitraje se quedase con ambos depósitos una sola vez. La segunda forma de ejecución ya se utiliza, pero no son las agencias de arbitraje quienes la emplean. En su presente forma se denominan calificación crediticia.
Cualquier empresa cuyo contrato estipulase la resolución de litigios mediante arbitraje y luego se negara a aplicar la decisión entraría en la lista negra de esta agencia, que no le permitiría recurrir a sus servicios de nuevo. Antes de que dos compañías firmasen un acuerdo de arbitraje, cada una debería primero comprobar en todas las agencias de arbitraje acreditadas que la otra no figurase en ninguna de estas listas negras, ya que no tendría mucho sentido firmar un acuerdo de arbitraje con una empresa que hubiera incumplido lo pactado en el pasado. De este modo, una empresa que estuviera en una lista negra se vería obligada a acudir a los tribunales para hacer cumplir su contrato, en lugar de la arbitraje. Si los tribunales funcionasen tal como ahora, la indisponibilidad del mecanismo de arbitraje tendría un coste considerable. Así pues, la amenaza de ser incluido en una lista negra sería una sanción eficaz para garantizar el cumplimiento de los contratos que se rigiesen por el arbitraje. Con un sistema como el de arriba descrito, evolucionarían dos tipos de empresas: las que se acogiesen al arbitraje en prácticamente todos sus contratos y tuvieran reputación de respetar siempre su decisión, y las que, por el contrario, recurrieran a los tribunales. El primer grupo tendría una ventaja competitiva obvia: la honestidad tiene su recompensa. Un mecanismo de libre empresa de este tipo no se limitaría necesariamente a las causas civiles referidas a contratos explícitos. Muchos procedimientos judiciales por daños personales podrían ser reemplazados por acuerdos de arbitraje entre compañías aseguradoras, al igual que otros tipos de causas civiles. En cierto modo, esto ya ocurre. Actualmente las aseguradoras no solo ofrecen el servicio de compartir los riesgos de sus clientes, sino que también proporcionan estableciendo negociaciones entre ellas para llegar a acuerdos y así evitarse los costes legales de ir a juicio, un sustituto parcial de los tribunales. Este trabajo quizá podría ser mejor desempeñado por agencias dedicadas exclusivamente al arbitraje. Un árbitro potencial dispone de un mercado multimillonario que ahora está casi completamente en manos de un monopolio estatal que vende servicios de baja calidad a un precio desorbitado. Todo lo que se necesita para entrar en el negocio es honestidad, ingenio, trabajo duro y suerte.